Buenos días, hermanos. Pues gracias a Dios que estamos reunidos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Pues vamos a celebrar la Santa Cena, ¿sí? Vamos a tener este acto de obediencia, algo que el Señor Jesús dejó a sus discípulos. Entonces, hermano, vamos a orar, vamos a compartir esto que el Señor permite que hagamos. Dice la palabra, hermano, acompáñame a 1 Corintios capítulo 11, a partir del versículo 23. ¿Sí se escucha bien? ¿No se escucha? ¿No le lastima? Ok. Entonces soy yo. Bueno, perdón. 1 Corintios capítulo 11, a partir del versículo 23. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, o coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, se discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, hermano, ese es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a celebrar la Santa Cena con el pan y el vino. Entonces, está atento a que todos reciban su copa, su porción de pan. Y como dice la palabra, hermano, hay que discernir el cuerpo de Cristo, ¿sí? Vamos a beber, vamos a participar de esto para poder... Gracias, hermano. Gracias. Empieza a discernir el cuerpo de Cristo, hermano. Vamos a ponernos a cuentas delante del Señor en lo que recibes tu copa, recibes tu pan. Vamos a hacerlo como dice la palabra, con claridad de pensamiento, de espíritu, sabiendo lo que hemos hecho y lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, bendito Dios, damos gracias en esta mañana porque te hemos alabado, te hemos bendecido, Señor. Para ti es toda la gloria, Señor, para ti es toda la honra, Padre bendito. Muchas gracias, Señor, por este tiempo de tu iglesia, bendito Padre. Y en esta mañana, Señor, en obediencia a tu palabra, Señor, y lo que tú has dejado, Señor, para que nosotros hagamos, Señor, recordemos, conmemoremos, celebremos, Señor, lo que tú hiciste en la cruz, Señor, vamos a participar de la Santa Cena. Bendito Padre Celestial, mi Cristo de gloria, muchas gracias, bendito Padre. Llegamos delante de ti con un corazón humilde, Señor, reconociendo y sabiendo, Señor, que la salvación que tenemos, Señor, y que toda persona puede tener es por el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Entregaste tu cuerpo, Señor, entregaste tu vida para que nosotros podamos ser sin culpa, Señor. Para que podamos ser dignos, Señor, de estar en tu presencia, bendito Padre. De poder, bendito Padre, tener la vida eterna gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos perdón, Señor, de todo pecado, de cualquier transgresión que hayamos tenido, Señor, hasta este tiempo, Señor. Si hemos ofendido, si hemos tenido falta de perdón, perdónanos, bendito Padre.
Ayúdanos, Señor, a ser dignos delante de ti, Señor, de poder participar de esto. Gracias por la muerte de tu Hijo, Señor. Reconocemos que por Él tenemos salvación. Gracias, mi Cristo, por ese sacrificio, una vez y para siempre, como dice tu palabra en Hebreos. Una vez y para siempre, Señor, entregaste tu cuerpo. Gracias, bendito Padre Celestial, por esa obra tan maravillosa, tan poderosa, Señor. Gracias, bendito Padre, porque por fe, Señor, la aceptamos y la reconocemos, Señor, y sabemos, Señor bendito, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Que por Él todos nuestros pecados han sido perdonados y somos sin juicio, Señor, no para muerte, sino para vida, bendito Padre. Alabado sea tu nombre en esta mañana. Muchas gracias, mi Cristo. Te alabamos, te reconocemos y podemos comer del pan, hermano. De la misma manera, Señor, reconocemos, bendito Padre, ese nuevo pacto. Un pacto, bendito Padre, que es a través de tu sangre, Señor. Esa sangre derramada en la cruz, bendito Padre, para perdón de pecados, Señor. Una sangre pura, sin mancha, Señor. Era necesaria, bendito Padre, que se sacrificara, bendito Dios. Bendito seas, bendito Padre. Muchas gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Cristo, por esta obra tan maravillosa, por este nuevo pacto, bendito Padre, que es para la eternidad, bendito Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado seas, mi Cristo bendito. Aquí estamos, Señor, afirmando nuestra fe, haciendo este acto, bendito Padre, en memoria tuya, bendito Padre, sabiendo y reconociendo que tú vas a regresar nuevamente, Señor. Es un acto simbólico, Señor, pero en nuestro corazón, en nuestro espíritu es tan importante celebrar esto, bendito Padre, porque tú vas a regresar por tu iglesia, Señor. Bendito seas, Señor bendito. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre precioso, bendito y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puedes tomar de la copa, hermano. Pues gracias a Dios. Bueno. Ya. Pues Dios te bendiga, hermano. Nuevamente buenos días. Pues Dios te guarde. Dios nos bendiga en esta mañana. Pues vamos a ver la palabra. Vamos a compartir este mensaje, que espero que sea de bendición para tu vida, para mi vida, y podamos ponerla por obra conforme al entendimiento que el Señor nos da a través de su palabra. Padre Santo, pongo esta palabra en tus manos, que sea de bendición a nuestra vida, Señor. Guarda nuestro corazón, pensamiento, bendito Padre, que podamos, Señor, ponerle en nuestro corazón y que sea, bendito Padre, de bendición para cada uno de nosotros. Alabado seas por siempre, mi Cristo bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, vamos a compartir la palabra, hermano. ¿Sí se escucha bien? Ay, cómo insisto, ¿verdad? Bueno, es que yo me escucho como raro. Como que no es mi voz. Pero bueno. Vamos a enfocarnos en lo importante, hermano. Vamos a la palabra, hermano. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 12. Ese va a ser nuestros versículos clave para poder entender el mensaje de esta mañana. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 2, a partir del versículo 12. Dice la palabra: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, hermano. Fíjate bien, ahorita vamos a ir desglosando o viendo un poquito más con profundidad estos versículos. Y la predicación, y el nombre de esta predicación o título es discernimiento espiritual. ¿Sí? Ahorita lo acabamos de leer y ahorita es lo que vamos a tratar de, vamos a entender qué significa tener discernimiento espiritual. Aquí lo dice la palabra, lo acabamos de leer, ¿sí? Y podemos entender de estos versículos que leímos, hermano, 3 tipos de personas que existen, ¿sí? Las personas naturales, personas no regeneradas, no salvas, que obviamente no conocen la palabra y alejadas de Dios. Y dice que estas personas, dice que no entienden el Espíritu de Dios, ¿sí? Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Entonces están las personas espirituales que no conocen a Dios. Y después habla de las personas espirituales, aquellas que tienen la capacidad de entender y comprender las cosas espirituales, porque lo espiritual se ha de discernir en forma espiritual. Y podemos decir también, aunque aquí no lo dice, pero también sabemos que es así, están las personas que han entregado su vida a Cristo, pero que viven en la carne. Es decir, viven todavía en sus pasiones de concupiscencia, de mente, de corazón, no han renovado su entendimiento, pero son creyentes, es decir, entregado en su vida a Cristo, pero su forma de vivir, su forma de hacer las cosas es viviendo en la carne y en sus pasiones y concupiscencia. Entonces son 3 personas, hermanos, que existen. La gente natural, la gente espiritual y la gente que vive en su carne, que son cristianos pero que viven en su carne. Amén. Entonces fíjate bien, hermano. Vamos a leer otra vez ese versículo, ¿sí? El versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí está la clave de esta predicación y de esta enseñanza, hermano. ¿Qué significa tener discernimiento espiritual? Porque seguramente tú lo tienes, o seguramente no sé, ahorita lo vamos a ver con la palabra, pero vamos a definir primeramente qué significa discernir, ¿sí? Discernir es la capacidad o habilidad de entender y comprender entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo, o aquello que está oculto bajo la perspectiva de Dios. Entonces, punto a resaltar, hermano, el discernimiento es una capacidad y una habilidad. Una capacidad y una habilidad. Significa que para poder tener esto, hermano, tenemos que utilizar lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Como personas que tenemos conciencia. Amén. Bueno, entonces, habilidad y capacidad para entender y comprender. ¿Me entiendes? Vamos a ver qué significa entender, cuál es la definición de entender y comprender para que tenga más claridad este mensaje. Entonces, entender, hermano, significa, ¿sí?, comparar, juzgar, inducir y deducir conforme a lo que ya conocemos, ¿sí? Por ejemplo, me acuerdo mucho cuando Pastor Ruiz, cuando llegó de Singapur hace, no sé,
20 años, 30 años, no sé. Bueno, en aquella época nosotros utilizamos para ver video la cinta de video. ¿Ya te ubicaste? Bueno. Y cuando llegó Pastor Luis de Singapur, trajo un ¿cómo se llama? Un VCD, un formato VCD, formato de disco para ver video. Cuando él trajo esto y nos enseñó su boda allá en Singapur, él sacó un disco. No, para nosotros fue no, la locura, qué cosa tan increíble, maravillosa, sacar un disco, nada que ver con un cassette de video, y ponerlo en la tele y seleccionar la imagen. No, hermano, fue para nosotros algo súper novedoso, ¿no? Bueno. Y ya entender, y pues decías, ¿cómo un disco ahora puede proyectar una imagen cuando estamos acostumbrados a verlo a través de una cinta? ¿Sí? Entender significa que tú comparas tu conocimiento básico que tienes, es decir, cómo funciona una cinta de video, y después juzgarlo y compararlo ahora con un formato de disco leído con un láser. Entonces tú empiezas a inducir, empiezas a comparar, y entonces cuando empiezas a entender. Pero todo parte de algo, de un conocimiento que tú ya tienes. Cuando tú vas entendiendo cómo funciona con rayo láser, es capaz de leer lo que está ahí impreso a través de un código, qué sé yo, ¿no? Cómo funcione. Entonces vamos entendiendo. Y tú dices, ya entendí, o estoy entendiendo cómo funciona este aparato. Pero ¿qué significa comprender? Comprender más profundo, y la comprensión significa captar el antes, es decir, entender de dónde viene y su razón de ser. Significa penetrar en las cosas. Entonces, una cosa es entender, ¿sí?, cómo funciona un disco, un DVD, qué sé yo. Ya entiendes, pero comprender, hermano, es una habilidad y una capacidad todavía más profunda, ¿sí?, que buscas el razón de las cosas y el por qué. O sea, ya te vas a cosas a lo mejor más científicas, más de detalle para poder entender la razón de algo. Entonces, el discernimiento, hermano, tiene que ver con estas dos habilidades y capacidades desde comprender y entender. Ahora, aquí habla de discernimiento espiritual. Significa entender y comprender espiritualmente. Ahora, ¿cómo comprendo y cómo entiendo espiritualmente? Pues para poder entender espiritualmente, para poder discernir, necesitamos una base. Y la base es una base espiritual que tiene que ver con los preceptos y la palabra de Dios. Amén. Y el problema que podemos tener nosotros como cristianos o como creyentes es que queremos discernir la palabra con un entendimiento natural y no con el Espíritu de Dios. Por eso dice que el hombre natural no entiende y no comprende las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Dice, para él son locura. No está diciendo que el hombre natural sea un tonto. No, hay gente que puede tener un discernimiento natural muy profundo porque es inteligente, porque es una persona capaz, con mucha lógica, que tiene mucho conocimiento, pero por no tener el Espíritu de Dios en su vida, entonces todo lo que él pueda opinar conforme a la palabra de Dios, ¿sí?, va a estar equivocado. Igualmente el cristiano. Si tú eres un cristiano que has entregado tu vida a Cristo, pero no ha habido una transformación en tu mente y corazón,
entonces lo que tú vas a discernir de la palabra va a ser de una forma natural. Y el resultado de eso es que todo lo que tú decides y todo lo que haces, aún en el nombre de Dios, te sale mal. Porque lo estás entendiendo y comprendiendo de mala manera. El discernimiento espiritual, hermano, tiene una base y la base es la palabra de Dios. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo. Cuando llega Nicodemo con Jesús, un hombre preparado, un hombre inteligente, un hombre que conocía la palabra de Dios indudablemente, pero dice la palabra que cuando se acerca a Jesús de noche, ¿sí? Nicodemo sabía quién era Jesús. En su corazón, él sabía que él era el Mesías, pero él no entendía ni comprendía. ¿Sí? De tal manera que cuando llega a Jesús, ¿sí? Y tiene esta conversación con él, ¿sí? Jesús le dice, es que tienes que nacer de nuevo. Y el discernimiento que tiene este hombre pareciera muy tonto, porque él discierne, nacer de nuevo, o sea, me tengo que meter en el vientre de mi madre y volver a nacer. ¿Ves cómo estaba con un discernimiento natural Nicodemo? Hombre inteligente, preparado, instruido, mas sin embargo, lo espiritual no tenía capacidad de entenderlo ni comprenderlo, porque el espiritual, hermano, se discierne espiritualmente. Jesús le dice, ¿sí? Si lo natural no lo entiendes, mucho menos las cosas espirituales. Esto es muy claro, hermano, porque al final de cuentas es lo que nosotros en nuestra vida como creyentes tenemos que desarrollar. Discernimiento espiritual. Otro ejemplo muy claro para nosotros es el apóstol Pablo. ¿Sí? Y esta persona, Pablo, antes de convertirse al Señor, igual si vemos sus antecedentes, su biografía, un hombre preparado, inteligente, conocía perfectamente bien el Antiguo Testamento, o la Torá, o los mandamientos, ¿sí? Instruido, capaz, romano, un hombre fiel a su creencia, tan firme era en lo que él creía que él consintió la muerte de Esteban cuando fue muerto a pedradas. Tan fiel era su creencia, su convicción de lo que él pensaba, que él perseguía a los cristianos para encerrarlos o para matarlos o consentir su muerte. Ese era Pablo, Saulo de Tarso. Pero dice la palabra que él tuvo, ¿qué tuvo, hermano? Un encuentro con Cristo, personal. Tan personal, hermano, que dice la palabra que él quedó ciego por 3 días. No sabemos qué dice la palabra, qué pasó en esos 3 días. Pero dice la palabra que él no comió ni bebió. Y cuando él recibe la vista, cuando ora por el Ananías, después vemos a un Pablo totalmente transformado, predicando a Cristo, y dice que los discípulos ni siquiera se querían acercar a él porque dudaban de su conversión. Y decían, pero es que él persigue a los cristianos, él los encierra, él los lleva a la cárcel. ¿Cómo es que está predicando ahora a Jesucristo? Y los que lo conocían quedaban sorprendidos porque no alcanzaban a entender por qué este hombre que estaba persiguiendo a la iglesia ahora era un férreo defensor de la fe y de Jesucristo. ¿Qué pasó en esos 3 días con Pablo? Pues lo que pasó, hermano, es que él tuvo un discernimiento claro de la verdad espiritual y de lo que era Jesucristo. Por eso podemos hablar de un Pablo que perseguía a la iglesia, que mataba, que consentía, que él en su corazón sabía que esto era una mentira, pero después de este encuentro con Jesucristo, un hombre totalmente cambiado y transformado, con una claridad de pensamiento espiritual que todos los misterios o muchos de los misterios revelados a Pablo le fueron dados a él. Ni siquiera a sus discípulos. Pablo recibió mucha revelación directa del Espíritu Santo
con respecto a la revelación de la palabra. Amén, hermano. Por eso cuando Jesús compartía con sus discípulos y la gente lo hacía con parábolas, y a veces sus discípulos le decían a Jesús, es que no entendemos lo que quieres decir. No tenemos claridad de lo que tú estás enseñando, porque ellos no tenían todavía ese discernimiento espiritual. Por eso es muy importante ver que cuando Jesús sube a los cielos, llega el día del Pentecostés, reciben el Espíritu Santo, vemos a los apóstoles compartiendo la palabra de una forma poderosa. En la primera predicación y enseñanza de este Pedro, dice que 5,000 personas se convirtieron. Después 3,000. Y vemos a los apóstoles, hermanos, totalmente cambiados y transformados compartiendo la verdad, porque cuando ellos reciben el Espíritu Santo, empiezan a tener una claridad de comprensión y entendimiento de toda la enseñanza que recibieron de Cristo. La clave, hermano, para poder tener discernimiento espiritual es el Espíritu Santo en la vida del creyente. No es tener el conocimiento, porque tú puedes tener conocimiento de la palabra. Conocimiento natural me refiero. Aprenderte versículos, leer la palabra, estudiar la palabra desde el punto de vista histórico, la manera que mucha gente lo ha hecho. Pero si no está el Espíritu Santo en tu vida, no vas a tener claridad de pensamiento para entender y comprender la profundidad de la palabra de Dios. Por eso esta palabra es muy importante, hermano, y hace una separación entre el hombre natural, que no entiende ni comprende las cosas espirituales, pero también de aquellos creyentes, ¿sí?, que teniendo esa madurez, el Espíritu Santo y la palabra en su vida, son capaces de entender y comprender la profundidad de los misterios de Cristo. Y eso es el discernimiento espiritual. Te pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen discernimiento espiritual entonces? ¿Sí lo tienes? No dudes, hermano, ¿lo tienes sí o no? Amén. O sea, ahora ya estás, sí, no. Discernimiento, ¿no? Porque esto es bien importante, hermano. Y ahorita te voy a dar 2 ejemplos de discernimiento espiritual que van a quedar muy claros para poder entender esto. Si podemos decir que ese discernimiento, en otras palabras, es la habilidad de ver las cosas como Dios las ve. Discernir es la habilidad de ver las cosas como Dios las ve. Porque en el último versículo que leímos, el 16, en la última palabra, las últimas palabras, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo, hermano, es motivo de otra enseñanza y otra predicación. Pero ahí te la pongo para que vayas buscando qué significa tener la mente de Cristo, porque te vuelvo a preguntar. Entonces, ¿tienes la mente de Cristo? Pues a veces sí, a veces no, ¿no? Pero es muy profundo esto también. Búscalo, hermano, investígalo, que Dios te dé claridad para entender qué significa ahora tener la mente de Cristo, y vas a ver la profundidad de esta aseveración. Tener la mente de Cristo, hermano, no es poca cosa. La podemos decir así como la leemos, pero la profundidad y de verdad que tiene esto es muy interesante. Ya habrá oportunidad de darla en una enseñanza, pero bueno. ¿Cómo adquirimos el discernimiento, hermano? ¿Cómo adquiero yo? Obviamente discernimiento espiritual, ¿sí? Vamos a la palabra Hebreos 5:14. Hebreos 5:14 dice, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el ¿qué? Discernimiento del bien y del mal. ¿Ves, hermano? Discernimiento. ¿Cómo adquiero discernimiento? Pues alcanzando madurez, pero dice para aquellos que tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué sentidos? Pues los sentidos espirituales y por supuesto también los naturales, ¿sí? Tener los sentidos espirituales ejercitados, hermano, ¿sí?, es muy importante porque al final de cuentas tiene que ver
con tu capacidad de discernir las cosas. Esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. La capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo va a depender de la forma en que tú has entendido y comprendido la palabra, pero la has llevado a cabo. ¿Sí? Te voy a poner otro ejemplo. Ahorita ya tan fácil es con tu celular, una tableta, ver algún estudio de la Biblia. Arrepentimiento, el amor, el tema que tú quieras. Y tú puedes ver videos y después de ese video te pasas a otro video y a otro video, pero al final de cuentas no vas a tener ni entendimiento, ¿sí?, de lo que acabas de leer o escuchar. Más bien escuchar, ¿sí? Porque el discernimiento, hermano, es cuando tú eres capaz no solamente de escucharlo, leerlo, sino también de hacerlo, ¿sí? Y a veces lo que nosotros hacemos es mucho más fácil agarrar a alguien que lo preparó por ti, a alguien que lo desmenuzó, a alguien que lo fue capaz de inducirlo, sintetizarlo y plasmarlo en un estudio, y que llegues tú y lo leas, pero no te costó absolutamente ningún esfuerzo. Ese es el problema que estamos teniendo en este tiempo. Como ya es tan fácil, con la inteligencia artificial, hermano, tú puedes poner cualquier tema, sea espiritual o natural, y la inteligencia artificial te va guiando, sin necesidad de que tú estudies, profundices, compares, nada. Simplemente ahí está. Yo ya te dije hace un tiempo que un compañero mío daba consulta con inteligencia artificial. Ah, sí, dígame más, ¿qué es más siente? Ah, sí. A ver, cuénteme más. Y no, ya está acá buscándole. Y la inteligencia artificial le iba mostrando lo que él quería. Ya es tan fácil, hermano, tener tanta información en nuestra mano que nos limita nuestra capacidad de entendimiento y comprensión. Y eso es muy peligroso para el creyente y para la gente, por supuesto. Entonces, el discernimiento, hermano, se ejercita a través de la obediencia. Si tú obedeces, porque estás creyendo lo que dice la palabra, entonces vas adquiriendo experiencia de lo que dice la palabra y comprobar verdaderamente si lo que dice Dios es verdad. Y empiezas entonces a tener convicción de fe en tu vida para lo que Dios está prometiendo. Amén. Y dice la palabra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, 21 y 22. Esto es bien importante, hermano. Está bien claro lo que dice aquí, 1 de Tesas 5, 21 y 22. Dice: examinadlo todo, retén lo bueno, abstente de toda especie de mal. Algo que nosotros tenemos que entender es lo que dice la palabra cuando dice: examínalo todo. Amén. ¿Qué significa examinarlo todo, hermano? Ver, ahora sí, como dicen, ver las letras chiquitas. ¿Sí? A veces cuando te hablan por teléfono, te ofrecen una tarjeta de crédito y a veces se oye tan buena la oferta, tan buena, que tú dices, wow. Pero eso tiene letras chiquitas. ¿Sí? Si no examinas las letras chiquitas, pues ya bailaste. No bailaste, pero tienes que examinarlo. Hace poquito esta Ale fue a pedir su primera tarjeta de crédito de Sears, ¿no? De departamental. Y me dice: ven papá, acompáñame. O tú ve, hija. No. Bueno, ya dio sus datos y todo. Y la aceptaron, ¿no? Bien feliz porque recibió su tarjeta departamental.
Pero me dice, papá, ¿ahora cómo la uso? Y le dije, hija, buena pregunta. Entonces le empecé a dar los tips de cómo se utiliza una tarjeta, de cómo, en qué fecha, según la fecha de corte, puede hacer que una compra de hoy la pague a 2 meses de distancia sin necesidad de comprometer sus finanzas. Y ya le di tips, ¿no? Si luego te los paso. Porque... Entonces dice ella, a ver. Y cuando era su primer pago, a ver, papá, acompáñame. Y ahí con peras y manzanitas le expliqué cómo leer su estado de cuenta. ¿Sí? Porque eso, hermano, tiene que ver que es algo natural. Pero en lo espiritual, hermano, es examinarlo todo. A veces somos tan imprudentes que como cristianos decimos sí a todo. Porque pensar que decir no y hacerle negativa a alguien nos hace ver como los malos de la película. Y no, un cristiano, y a veces yo lo he entendido conmigo, si no estoy seguro de lo que voy a decir porque no lo he examinado, o digo no, o digo espérame, déjalo, examino. Bueno, no digo así, para mí es examinarlo, digo déjalo, pienso, deja ver si conviene o no conviene. Un cristiano tiene que tener ese entendimiento de discernimiento, de examinarlo todo. ¿Qué es todo, hermano? Las cosas naturales y espirituales en el contexto que le corresponde a cada uno de nosotros. Examinarlo todo. Después dice, de todo eso que examinaste, quédate con lo bueno. Es decir, que de un todo, hermano, va a haber cosas buenas y cosas malas. Cosas que te convienen y no te convienen. Bueno, de todo eso, dice la palabra, quédate con lo bueno. Amén. Y después dice abajo, abstente de toda especie de mal. ¿Qué significa esto, hermano? Abstenerse significa que tú decides no hacerlo. Abstenerse significa si está malo, si es algo malo, entonces decide no hacerlo. O sea, ahí no puedes dudar, híjole, es malo. Ya cuando tú dudas, hermano, ya estás mal. Algo que evidentemente es malo, porque lo es, dice la palabra, abstente. No participes de eso. Si te das cuenta, hermano, el discernimiento espiritual es clave en la vida del creyente. Es clave en la vida de nosotros como creyentes entender cómo practicamos el discernimiento, porque eso va a depender mucho la madurez espiritual que tengamos o puede explicar todos los descalabros que están ocurriendo en tu vida. ¿Y cuántos de ustedes o yo nos hemos equivocado, aún conociendo la palabra, teniendo fe, y al final todo sale mal? ¿Sí te ha pasado? Tú dices, híjole, pues me equivoqué, porque no entendí las cosas como debiera. Bueno, pues todo eso, hermano, es por falta de discernimiento. Te voy a poner 2 ejemplos con la palabra, hermano, de lo que es tener un discernimiento claro, maduro, entendido de lo que es discernimiento espiritual. Y otro ejemplo con la Biblia también, cuando nos falta discernimiento. Entonces vamos a la palabra, vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17, que es una parte que tú ya conoces muy bien. Primera de Samuel 17, a partir del versículo 26. Aquí es el enfrentamiento que tiene David con Goliat. No lo vamos a leer todo, nada más algunas partes que sean relevantes para poder entender esta palabra. Primera de Samuel, capítulo 17, vamos a leer el versículo 26. Dice la palabra, hermano. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel?
Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Estas son las palabras de David, el pastor, cuando Goliat estaba desafiando todos los días al ejército de Israel ahí en el valle, y se paraba y decía que se enfrentaran a él y a ver quién lo podía vencer. Bueno, llega David, cuando él ve esto, él da estas palabras, ¿sí? Y lo que resalta, dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjate las palabras, porque en las palabras se ve la capacidad de discernimiento de David. Escuadrones del Dios viviente. Amén. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos al versículo 42. Ya después todo lo lees tú si quieres. Versículo 42 dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, fíjate las palabras, hermano, pon mucha atención en las palabras de David. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Qué palabra tan tremenda acabamos de leer, hermano. Fíjate bien. David era un pastor de ovejas, tú ya lo sabes. Cuando él tiene este encuentro con Goliat en esta pelea, él era un muchacho, aquí lo dice la palabra, e incluso dice que cuando él le dice al rey Saúl que él quería desafiar a este gigante, dice que le pusieron su armadura, y David pues no le quedaba su armadura, le queda todo grande, y no hubo manera de que él usara la armadura del rey Saúl, ¿sí? Entonces él, en la condición que era David, ¿sí?, como un pastor, con su Honda, con su motora, ya con su moto Honda, con su Honda, con sus par de piedras, que lo ve Goliat y lo desprecia, ¿no? Lo ve un joven no guerrero, lo desprecia porque es un muchacho. Y la clave, hermanos, que vemos aquí, ¿sí?, el discernimiento espiritual de David era tan claro y evidente en su persona que primeramente él dice los ejércitos del Dios viviente. Él no dice el ejército del rey Saúl. Él no dice un ejército que se ha preparado día y noche para pelear. No. En el discernimiento espiritual del rey David, es que desafía un ejército espiritual que le pertenece a Dios. Amén. Y después de estos versículos, cuando tiene estas palabras con este filisteo, vamos a leerlo para resaltarlo, ¿sí? El versículo 45. Dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de quién, hermano? Jehová de los ejércitos. Pero quiero que, como que tú eres David, imagina que tú eres David y tú estás diciendo esas palabras. ¿Sí? El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano,
y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo de los filisteos a las aves del cielo y de las bestias de la tierra. El 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová, ¿qué? Nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla. De Jehová es la batalla, hermano. Fíjate bien. David, como joven, ¿sí?, que no era un guerrero, que no era un soldado, que no tenía preparación militar, que prácticamente era un joven pastor, ¿cómo fue capaz de vencer a Goliat? Un gigante, un guerrero que por supuesto lo veías y te daba miedo, te intimidaba. Porque la forma en que David veía a Goliat era en la forma en que Dios lo estaba viendo. Para Dios, en su omnisciencia, omnipresencia y poder, Goliat no era nada ni nadie. En la perspectiva de Dios. Amén. Por eso es muy importante entender, ¿sí?, con discernimiento espiritual, base de lo que acabamos de leer en 1 Corintios, que tenemos la mente de Cristo, ¿sí?, o es la habilidad de ver las cosas conforme a Dios las ve. David entendía perfectamente quién era Dios y por eso dice el Dios de los escuadrones del Dios viviente. Ve la forma en que lo veía. Ahora fíjate bien, porque a veces aquí nos podemos equivocar, ¿sí? Por supuesto que David no era, dejen cuento la palabra correcta, no era imprudente en sus palabras, ¿sí?, ni inmaduro. Obviamente él no era un guerrero ni era un soldado. Mas sin embargo dice la palabra que por ser un pastor, ¿sí?, dice que él se enfrentaba a todo tipo de fieras y dice que él, con tal de salvar a sus animales, él se enfrentaba a leones o a osos. ¿Sí? Aunque la palabra describe a David como un jovencito rubio, hermoso, ¿sí?, yo creo que David era así, pero aparte era un hombre o un joven atlético fuerte, valiente, porque antes de enfrentar al filisteo, a Goliat, él ya había enfrentado otras situaciones que también eran de mayor peligro. Significa que David estaba preparado para esto, hermano. ¿Sí? No era un soldado, él nunca había matado a un hombre en batalla. Mas, sin embargo, en lo que él hacía y se dedicaba, lo estaban preparando para enfrentar a este hombre. ¿Sí? Por eso nosotros, en esta claridad que Dios nos está dando, cuando tener discernimiento espiritual, tiene que ver con aquellas cosas que Dios nos ha dado, nos ha preparado para entender la profundidad de las cosas que a través de Él podemos hacer en su nombre. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo de esto. ¿Sí? Como si tienes un buen discernimiento, Dios va a apoyarte en todo lo que tú hagas. ¿Sí? Y al revés también. Es como decir un policía cristiano que diga, policía, cristiano, y que diga él, piense, deduzca, bueno, por ser cristiano, no voy a usar ni pistola, ni tolete, ni chaleco antibalas, porque Dios me protege. ¿Amén? No, ¿cómo que? ¡No! ¿Quién dijo amén? ¿No? ¿Está bien o está mal? Mal. Porque está basando que Dios lo va a cuidar y proteger y que él no tiene que saber usar un arma, un tolete o protegerse con un chaleco antibalas. Pues si eso se dedica. Y el riesgo que tiene de morir o de tener un problema si no sabe usar esto en lo que él es, pues le va a ir muy mal. Amén. O que se pare un bombero cristiano, que lo llamen porque hay un incendio, se está quemando tu departamento. Bueno, un departamento en el tuyo.
Es para que lo vivas. Se está quemando tu departamento, le hablas a los bomberos y llega un bombero cristiano y te dice, soy cristiano, pero no voy a usar ni la manguera ni el extintor. Señor bendito, manda lluvia del cielo para apagar el fuego. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? A lo mejor tiene mucha fe el bombero, pero dudo que eso pueda ocurrir, ¿no? O a alguien que le gusta manejar moto, es cristiano, o que le gusta manejar auto también. Y que diga, bueno, soy cristiano, Dios me cuida y me protege, entonces no voy a usar casco. Si Dios me protege. O me gusta manejar en carretera, pero no voy a usar cinturón porque Dios me cuida. ¿Está bien o está mal? ¿Ves? Estás teniendo buen discernimiento. Estoy exagerando un poco, hermano, pero a veces así somos en la vida. Como una vez te conté, esto es real, de un doctor que cuando se le complicaba la cirugía, dejaba los instrumentos y se ponía a orar. Hermano, eso no puede ser posible. ¿Sí? Porque lo natural se acomoda a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. Claro que en lo espiritual también podemos tener dominio sobre lo natural. Pero el discernimiento para eso nos sirve, hermano, para tener una claridad, ¿sí? Un entendimiento y una profundidad de las cosas que Dios nos ha enseñado y por las cuales Él nos está instruyendo para tener capacidad de decisión. ¿Sí me explico, hermano? Porque a veces donde nosotros nos equivocamos es en el discernir con claridad las cosas. A veces pensamos que es tan claro la decisión de algo, pero te das cuenta que en la ejecución de las cosas todo se hizo mal. O el jovencito cristiano, sea hombre o mujer, que dice, tengo a mi novio que no es cristiano, pero lo quiero, lo amo y me voy a casar con él porque con mi amor lo voy a transformar. Eso es. ¿Está bien o está mal? Bueno. En algo que pudiera ser tan obvio, hermano, bueno, en los hechos, no sucede así. En los hechos, ¿por qué nos equivocamos, hermano? Si es tan obvio los ejemplos que estoy dando. Porque no hay discernimiento. No hay comprensión de la palabra. No hay profundidad en lo que Dios nos está hablando y diciendo. Y cuando llega a nuestra mente, si tú la juzgas con tu mente natural, te vas a equivocar. Te vas a equivocar, hermano. Porque tu discernimiento tiene que ser espiritual. Y el discernimiento que tenía David con respecto a su pelea y batalla con Goliat era un discernimiento 100% espiritual. Él tenía claridad de lo que él era como pastor. Pero era un pastor, es que a veces pensamos en los pastores como gente humilde, no sé, ¿cómo te imaginas un pastor? O sea, sin guaraches y que come hierbas del campo, no sé. No sé cómo te puedas imaginar un pastor, ¿no? Pero un pastor, hermano, que todos los días sale a pastar y que camina kilómetros para llevarlos al mejor pastizal y traerlos y tener tubáculo y defender a sus animales. O sea, no, hermano, mejor nuestro entendimiento está errado de lo que significa ser un pastor, ¿sí o no? Hay un pastor. Ajá. Porque no tenemos ni idea de lo que es ser un pastor. Buen pastor. ¿Eh? Y por eso
la concepción que tenemos de las personas, ¿sí?, de nosotros mismos, tiene que ver en cómo tú te concibes, ¿sí?, cómo te ves, cómo Dios te ve, cómo tú te estás percibiendo en base a la palabra o en base a lo que la gente dice. Y David tenía una claridad perfecta de quién era él en Dios. Y todavía no era rey. Ella cuando fue rey, ¿cómo fue el rey David? Imparable, imparable. Él ganó todas sus batallas, pero siempre oraba al Señor. Señor, ¿me los vas a entregar en mi mano? Los voy a entregar. Órale. Señor, ¿me los vas a entregar en mi mano? Te los voy a entregar. Por eso David ganó todas sus batallas, porque tenía un discernimiento claro de lo que él era en Dios y de lo que significaba verdaderamente Dios como omnipotente, omnisciente, omnipresente. David lo tenía tan claro, hermano, que por eso él hizo todo lo que... ¿Amén? Pero él no fue imprudente. David no fue imprudente. Un hombre, un joven, con un entendimiento claro de quién era en Dios. Ahora te voy a dar un ejemplo, hermano, en la palabra de lo que es no tener discernimiento. ¿Amén? Vamos a la palabra Génesis 3. Esto ya tú lo has leído 1000 veces, pero lo vamos a leer otra vez para que tengas discernimiento. Génesis 3, del 1 al 6. Dice la palabra. ¿Cuál te dije al 6? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Amén. Fíjate bien, hermano, aquí estamos todavía algo más interesante porque estamos con Adán, con Eva en particular, hombres que no tenían pecado en su vida, que eran perfectos delante de Dios, que platicaban frente a frente a Dios por la pureza que había en su corazón. Ellos no conocían pecado, eran perfectos delante de Dios. Y esto significa, hermano, que aunque Adán y Eva tenían la palabra de Dios, aunque tenían la presencia de Dios directa en sus vidas y tenían la sabiduría de Dios en su corazón, les faltó discernimiento. Esto te puede pasar también a ti. ¿Por qué? Porque la palabra fue muy clara. Si tú lees Génesis 2, el versículo 15 al 17, aquí están las palabras de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que ¿lo qué? Lo labrara y lo guardase. Y mandó, vuelvo a repetir, y mandó, ordenó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Amén? ¿Hay confusión en este mandato, hermano? ¿Te queda duda de lo que Dios había ordenado? Pues para ellos tampoco. Un mandato, y te mando, exijo, prohíbo de todo árbol si puedes, pero de este en particular, no vas a comer porque si comes vas a morir.
Ahora, ¿qué pasó con Adán, digo, con Eva, en su encuentro con Satanás o la serpiente? Esta Eva se dejó engañar. Porque Satanás o la serpiente dice con pregunta, lo que Dios ordenó, claro, ya lo leímos, mandó, en forma muy precisa, Satanás llega y lo convierte en pregunta. Con que Dios os ha dicho, no puedes comer de ningún árbol. Y esa fue la puerta de entrada para que Eva tuviera un acercamiento al engaño de Satanás. ¿Sí? Y esto, hermano, es muy interesante porque dice la palabra en 2 Corintios 4:4 que Satanás ciega el entendimiento del incrédulo para que no responda. Lo que estaba haciendo aquí Satanás con Eva, ¿sí?, es que de una forma sutil, de una forma casi imperceptible, Eva fue engañada. De tal manera que su capacidad de discernimiento y de la claridad de lo que Dios había ordenado, ella empezará a dudar de lo que Dios había mandado con claridad. ¿Amén? Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí, hermano? Que Eva fue engañada, es decir, no examinó las palabras de Satanás. La palabra que leímos en 1 Tesalonicenses que dice, examínalo todo. Eva no examinó las palabras que tenía con Satanás. Ella se atrevió o se aventuró a tener una conversación con él en donde ella terminó siendo engañada. Es decir, ella no examinó porque la palabra y el mandato estaba claro. Pero ella por no examinarlo fue engañada y ella decidió comer. Decidió comer. Satanás no se lo dio, agarró el fruto y lo dio. ¿Quién lo agarró? ¿Cómo vio el fruto Eva? Dice que lo vio apetecible. Ya él empezó a ver cosas agradables a lo que Dios le había dicho que no debía. Por eso, hermano, es muy interesante este ejemplo, porque tú puedes tener palabra en tu vida, puedes conocer la palabra de Dios, puedes tener el Espíritu Santo en tu vida, ¿sí? Puedes tener sabiduría de la palabra en ti, pero eso no es garantía de tener discernimiento, hermano. Estoy dando el ejemplo, cómo Eva pudo haber sido engañada si ella era perfecta, había santidad, había obediencia, platicaba con Dios cara a cara. ¿Cómo es que Eva llegó a ser engañada a tal manera de comer a lo que Dios le dijo? De todo puedes comer. Puedes hacer lo que tú quieras, puedes comer el fruto, pero este no puedes hacerlo. Quiero que te des cuenta de la magnitud del engaño en el entendimiento de Eva. Para lo que Dios prohibió, para ella fuera apetecible y agradable agarrar y comer. ¿Te das cuenta de la barbaridad, hermano? Bueno, pues así como Eva, también podemos ser nosotros, porque a veces tú dices, soy cristiano, tengo la palabra en mí, tengo el Espíritu Santo, pero te das cada tropezada, hermano. Cada es que decir otra palabra ahí, mejor no. O sea, cometes cada error o podemos cometer cada error en nuestra vida. Y a veces te preguntas, pero Señor, soy cristiano, ¿por qué me va tan mal? Soy cristiano y he entregado mi vida a ti, ¿por qué las cosas están tan mal en mi vida? ¿Por qué no veo la bendición en mi vida si te lo he entregado todo? Pues la respuesta a lo mejor a esto que a veces tú le has preguntado a Dios, de por qué te va como te va, no es porque Dios quiera que te vaya así,
sino simplemente porque no estás discerniendo con claridad. A veces es tan claro, a la luz de la palabra, la decisión que se tiene que tomar, tan clara, hermano, tan clara, que terminas haciendo lo contrario, o terminamos haciendo exactamente lo que Dios dice que no hagas. Pero hermano, por qué se involucró ahí? No sé. Hermana, ¿por qué hizo lo que hizo? ¿Qué dicen? Un momento de debilidad, no supe, no estaba pensando lo que hice. ¿Qué otra cosa hay? Pues estaba distraído. Pero después llega Eva con Adán, porque el mandato era, te pongo en el huerto, pero lo vas a cuidar, lo vas a labrar y vas a estar ahí ocupado. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva estaba haciendo esto? Para la boda. Durmiendo en el pasto, ¿no? Viendo las nubes, ¿no? O los insectos, ¿eh? No sé. Pero seguramente ocupado no estaba. Ocupado no estaba. Pero que llegue todavía Eva y le diga, come, y que él comiera, también le faltó discernimiento a Adán. Porque casi, bueno, no estoy seguro, hermano, pero si Dios dice, de todo árbol puedes comer, menos de este no puede. Pienso, esto ya es un pensamiento mío, que a lo mejor ese fruto del que no puedan comer, a lo mejor era diferente a los demás frutos. Porque si no, imagínate, se cayera y rodara y digamos que fuera un mango y hubiera otro mango y pues cuál mango es del bueno y del que sí puedo y no puedo, ¿no? O sea, me imagino que ese fruto, hermano, tenía características de que tú sabías que ese no debías de comer. Y tú lo ves cuando ves una fruta, un plátano o una manzana que está podrida, ahí está podrida, esta no me la como, ¿no? Bueno, es así, ¿verdad? No me la como. O sea, porque entre el fruto bueno y el fruto malo, se ve, ¿sí o no? O te lo comes así. Pues no, ¿verdad? O si ves que está echado a perder, pues no, te lo vas a comer. Bueno, pues me imagino que el fruto que Eva le dio a Adán, me imagino que se veía que no era el fruto que Dios le dijo que debían de comer. Pero Adán, sin discernir, sin examinarlo, sin agarrarle el fruto y decir, ¿qué óvole, qué óvole? ¿De dónde sacaste esto? ¿Acaso has...? Ay, sí. ¡Órale! Hermano, ¿te das cuenta cómo también a Adán le faltó claridad de decir esto? ¿De dónde lo sacaste? O casi estoy seguro, porque eso también sucede en la vida real, cuando uno hace algo malo, cuando uno hace algo malo, y hay culpabilidad en nuestro corazón, pero la esposa, el esposo no sabe, más la esposa, llega y tú no dices nada, hermano, nada. Pero te ve y te dice, ¿qué hiciste? Y tú, nada. Pero en tu corazón sabes que tú hiciste algo. Es decir, hasta en pareja, en una comunión íntima que tú tienes con tu esposo, con tu esposa, sabes cuando algo está mal. No te lo dice nadie. A lo mejor todo era normal en detalle, pero hay algo, hermano, en tu corazón. Algo que te dice, algo no está bien. ¿Sí o no? Puede ser con los esposos, con los hijos, o verles los ojos, porque conoces la mirada de tus hijos y los ves
aquí hay algo. ¿Sí o no? Ahí hay algo y ellos no han dicho nada. ¿Tú crees que Adán no se pudo haber dado cuenta de que Eva ya estaba en pecado y que había desobedecido y que estaba ya apartada de Dios? O sea, ¿tú crees que Adán no pudo tener discernimiento de que algo le había pasado a su esposa? Claro, hermano, pues en lo natural pasa, en lo natural sucede eso. Un día, hace muchos años, cuando me fui a mi servicio allá en Huejutla, Hidalgo, en el 2001, 2001. Una vez a la semana le hablaba a Moni. Una vez a la semana. Y ese día me fui a una fiesta. Y pues bailé, tomé, me divertí como cualquiera que no conoce de Dios. Pero pues yo estaba ya en mi carnota, hermano. Y voy a la cabina telefónica, hermano. Antes había eso, aunque no lo crean, antes había cabinas telefónicas. Y ya le habla a Moni y lo primero que me dice, ¿qué hiciste? Hermano, esa palabra me dejó helado. Helado, me dejó... Digo, ¿qué? ¿Qué estabas haciendo? Digo, como el chavo, Hermano, yo no sabía qué responderle. Yo no sabía. Y le dije, ¿pero por qué? ¿Y sabes cuál fue la respuesta de ella? Me dice, porque Dios me lo dijo. Ay, hermano. ¿Y sabes qué pasó ahí? Me tuve que confesar. Y le dije, pues sí, hice esto, aquello. Perdona. Perdonó, hermano, no fue una experiencia muy desagradable. Pero como Mónica, 20,000 kilómetros de distancia, que no teníamos comunicación, que no había celular, que no había nada, no había manera de que ella se enterara de lo que su esposo estaba haciendo ese día, ella tuvo claridad de lo que yo estaba haciendo. Y si un día Mónica te lo platica, y te lo digo, hermano, porque así es en lo espiritual. Dice Mónica que ella estaba orando y que Dios le estaba mostrando con imágenes, hermano, con imágenes. Un día pregúntale. No le pregunto. Mejor un día que ella dé testimonio. Oiga, hermana. No, pregúntale como testimonio. Ella te va a decir, Dios me estaba enseñando todo lo que estabas haciendo. Después, ¿sabes qué me dijo Dios que hiciera por ti? Dios me dijo, empieza a orar por él. No, hermano, empieza a orar por él. O sea, no que te enojes, no que regañes, ¿no? Se ponte a orar por él porque está perdido. Hermano, eso fue una experiencia espiritual y con un discernimiento espiritual tan claro que después de eso, no, pues yo ya andaba como, estoy bien, señor. Buenos días, mi amor. Pues sí, hermano, no hay manera de que me esconda del Señor o te puedes esconder de Dios. Dios lo ve todo, hermano. Y eso que pasó, esa experiencia como esposo y yo, la tengo yo muy presente.
Porque eso es discernimiento espiritual, hermano. ¿Tú crees que Adán no sabía lo que su esposa hizo? ¿Tú crees que fue tan inocente para no darse cuenta de lo que su esposa acaba de hacer? Seguramente sí. Pero no hizo caso. O sea, no, come, bueno. O sea, hermano, por eso es tan importante en nuestra vida, tan importante tener el discernimiento espiritual, hermano, porque Dios te revela cosas, te enseña cosas. Dios es capaz de mostrarte lo que otros no pueden ver, con claridad, de lo que hace tu hijo, de lo que hace tu hija, de lo que haces tú mismo, de lo que está pasando espiritualmente en tu hogar. Si hay alguien que esté orando, esté clamando a Dios, Dios lo va a terminar por revelar. Dios va a terminar por revelarlo en aquellos cristianos que tienen los sentidos ejercitados espirituales en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué cuando hay cosas que sabes que son malas, por qué las haces? Porque si tú sabes que está mal, ¿por qué lo haces? ¿No te parece contradictorio? Si yo sé que está mal, pero lo haces, eso no está bien, hermano. Pues significa que no hay discernimiento de la palabra, que no has entendido la verdad y no has comprendido la profundidad de lo que es Dios para tu vida y para mí. No has entendido y comprendido lo que significa verdaderamente la salvación para aquellos que se han acercado a Cristo. Que dices, bueno, sí lo hago, al fin que Dios va a tener misericordia de mí. No, hermano, no te equivoques. Si tú has pensado que haciendo lo malo, de todas formas Dios va a tener misericordia de ti, ahí está Eva, ¿qué es lo que le pasó? Si Dios no tuvo compasión, misericordia de Adán y Eva por desobedecer, ¿la va a tener por ti? Te estoy hablando, ¿va a tener por ti, hermano? Te estoy preguntando. ¿Y entonces por qué pecas? Discernimiento, hermano. Discernimiento es lo que nos falta. Claridad de la palabra, profundidad de lo que Dios quiere enseñarnos y revelarnos. Lo que pasa, hermano, es que estamos tan distraídos en las cosas del mundo, estamos tan compenetrados en las cosas del mundo, que aún las cosas espirituales las vemos muy superficiales. No hay claridad en nuestra mente. Revolvemos lo natural con lo espiritual. La palabra la leemos con un discernimiento de tus experiencias. Y cada cosa que luego, cada sandez luego que decimos, hermano. Que al parecer la palabra es tan clara, pero cuando llega a tu mente, a mi mente, ¿quién sabe qué pasa? Que la entiendes al revés. ¿Qué pasó ahí? Dios le dijo a Adán y Eva, no comerás de este fruto, no vas a comer, por nada vas a comer, te lo mando, te lo ordeno, te lo exijo. Prohibido comer este fruto. O cuando vas en el camión y dice un botón rojo, no tocar, ¿no? Y ahí vas a tocar el botón rojo. No pasar. Por ahí no. Ahí vas. No, hermano, ¿en verdad que somos? ¿Somos? No se asome, no saque la mano. ¿Qué haces? Te asomas y sacas la mano.
no lo puedo creer. Bueno, sí lo creo porque yo lo he hecho muchas veces. Pero en lo espiritual, hermano, es un impacto tremendo. Y Satanás se va a encargar con Eva de seducirte, de engañarte. Es un engaño, sí, hermano, muy suavecito. No te das cuenta, imperceptible. No te das cuenta, en verdad. Y para terminar la historia con Moni. Esa mi esposa es así como la ves, de tierna, que lo es. Y cuando vio el peligro espiritual, porque ahí en Huejutla, no sé si alguien lo conoce, Huejutla, de Reyes Hidalgo, Huasteca Hidalguense, hay mucho espíritu. Hay mucha, ahora que vamos a orar por los estados, ahí en Huejutla hay mucha brujería y hay mucho espíritu de muerte. Y en noviembre, los muertos hacen celebración de 3 días y prácticamente el pueblo se paraliza. Se paraliza, hermano, nadie trabaja y son mega ofrendas, no ofrendas, mega ofrendas que hacen allá. Las calles, las casas, en el hospital se hace una mega ofrenda a la muerte tremendo. La gente que trabaja en la Ciudad de México, que ya se salió del pueblo, ese día llega la gente donde esté y va y se reúnen para tener celebración de Día de Muertos. Espiritualmente, hermano, esa zona muy fuerte. Ese es su contexto espiritual. Bueno. Y lo que hizo Moni no solamente me describió lo que Dios le permitió ver, sino que fue Moni y me dice, la próxima semana me voy a ir contigo y me voy a quedar. ¿Y sabes qué le dije yo? Sí, mi amor. Y fue, pero fue como David, hermano. No fue a pasear, no fue a disfrutar del clima, no. Llegó como David. Y llegó a establecer el reino de Dios, hospital, extraviado y perdido en el pecado. Y mientras Moni estuvo ahí conmigo una semana, ella estuvo orando. Orando, hermano. Se fue y se metió en el origen de todo. Y se puso a orar. No me lo decía. Ella estaba orando. Y cuando fue su último día, me dijo, bueno, yo ya me voy. Si nunca más voy a regresar. Y me dice, ya depende de ti. Lo que siga de ti. Hermano, esas palabras son de Dios. Claro, las palabras de Moni. Moni puede establecer territorialmente y espiritualmente lo que a Dios le corresponde. Moni fue como David. Tú conoces a Mónica, cómo es con su vocecita. Cómo es. Pero cuando toma autoridad en lo espiritual, hermano, aguas, agárrate. Y eso hizo Moni. Y lo sigue haciendo. Pero es algo que todos debemos estar haciendo todos los días, hermano. Discernimiento espiritual. Pídele a Dios discernimiento espiritual, hermano. Pídele claridad, que Dios te revele con claridad lo que está pasando con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en la iglesia, en tu país, en tu nación. Pídele al Señor claridad de lo que está pasando. Actúa en consecuencia de la verdad y lo que Dios dice en su palabra. Si estás viendo que eso es malo, no lo hagas.
abstente porque es malo, se acabó, obedece, porque Dios dice, no lo hagas, así como lo dijo con Adán y Eva, de este fruto no vas a comer. Cuando tú veas que algo que está mal, pues no lo hagas. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Abstente, si es malo, no lo hago. Examínalo todo, hermano, examínalo, las letras chiquitas de todo. No digas sí a todo. Sí, sí, sí. No, pues no. No todo es sí, hermano. Amén. Toma autoridad en tu casa. Toma autoridad de tu casa, de tu vida. La falta de discernimiento, hermano, la falta de claridad y profundidad de algo que ya conocemos, nos está haciendo mucho daño. La iglesia, por no tener discernimiento, está siendo vapuleada por todo lo que tú ves. Hermanos que mejor deciden no venir a la iglesia y mejor cultivarse aprendiendo, viendo TikToks y viendo YouTube, y que al fin de cuentas es lo mismo, no es lo mismo, hermano. Pídele a Dios claridad, discernimiento. Y algo que impide tener discernimiento espiritual, hermano, es el pecado. El pecado en la vida del creyente anula forma de percibir la verdad del Señor. Amén, hermano. Como conclusión, considerando lo que dice 2 Corintios 2, versículo 16, tener la mente de Cristo, que ya después hacemos una enseñanza de esto, hermano, pero de una forma resumida, tener la mente de Cristo es tener su humildad y obediencia, su compasión y la dependencia de Dios en la oración. Vamos a leer Filipenses 2, por favor, hermano, ya para terminar. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Fíjate lo que dice, hermano. Haya pues en nosotros, en ti y en mí, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ayer. ¿Qué fue lo que hizo Jesús y lo cual nosotros debemos de hacer exactamente igual? Su obediencia. Dice que Jesús, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se hizo obediente hasta la cruz. Dice que se humilló a sí mismo. Tener la mente de Cristo, hermano, es humillarse de la misma manera que Jesús lo hizo, y humillarse es voluntariamente, hermano. Voluntariamente tú decides humillarte delante de Dios. Él entregó su vida para que tuviéramos salvación, es decir, Él sirvió al Señor. Tener la mente de Cristo, hermano, es servir de la misma manera que Jesús lo hizo para con Dios. Amén. Eso es tener la mente de Cristo, hermano, y tener una dependencia total de Dios hacia nuestra vida. Dice la palabra en Lucas 5:16 que Él se iba a orar solo en el desierto. La dependencia de Dios es la oración, hermano. ¿Quieres depender de Dios? Tenemos que orar. Si quieres depender de Dios, de su voluntad, tienes que estar en constante oración. Tener la mente de Cristo, hermano, no es poca cosa tener la misma compasión que Dios tenía hacia la gente. Dice la palabra en Mateo 9:36, ¿sí? Que vio a la gente que estaba ahí, y para Jesús era como gente, ¿sí?, sin pastor, desordenada, sin entendimiento. Y dice que Él tuvo compasión de ellos. Tener la mente de Cristo, hermano, es tener compasión, tener servicio, tener humildad, tener obediencia, tener oración, tener relación con Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese pensamiento en nuestra vida? Amén. Por eso lo que debemos hacer, hermano, ¿sí?,
o lo que debemos entender es precisamente esto. No nada más, Señor, dame de tu palabra, sino, Señor, dame de tu palabra, pero dame discernimiento también. Dame claridad de lo que estoy leyendo. Dame obediencia, humildad, entendimiento, acomodar lo espiritual a lo espiritual, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que tú crees que debe de hacer, hermano. Solamente si llegamos a ese nivel, hermano, Dios va a empezar a hacer cosas maravillosas en tu vida, en tu familia. Dios va a empezar a abrir puertas que han estado cerradas porque así Satanás te lo ha hecho ver. No, eso no. ¿Cuándo va? ¿Cuántas veces has pensado, hermano, que algo que Dios lo puede hacer, tú ya dijiste, pues sí sé que Dios lo puede hacer, pero creo que esto no? ¿Lo has hecho? ¿Lo has pensado así? Pues yo sé que Dios puede sanar, yo sé que Dios puede dar, pero conmigo no. Y ya de ahí, hermano, sin caridad, sin humillación, sin oración, no tenemos nada. Amén, hermano. Ponte de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que esta palabra se cumpla en tu vida, en mi vida. Es algo que tenemos que estar haciendo todos los días, continuamente. Pero si logramos esto como iglesia, hermano, en tu familia, en tu vida, en verdad créeme que vas a ver y vamos a ver cosas grandes y ocultas, como dice la palabra. Solamente aquel que ama al Señor. Va a haber cosas grandes, ocultas que el Señor va a mostrar y Dios va a revelar. A sus siervos, a sus hijos, aquellos que se han humillado verdaderamente es al que Dios le va a revelar y Dios le va a enseñar, hermano. Pues vamos a orar, hermano. En verdad, vamos a poner nuestras cuentas delante de Dios. Ya lo hicimos, hermano. Ya participamos de la Santa Cena. Pero el Señor quiere llevarnos todavía a un nivel más alto como iglesia. Dios está desafiando, hermano, en esta mañana, no solamente a que conozca su palabra. Estoy seguro que todos conocemos la palabra. Estoy seguro que todos hemos experimentado la presencia de Dios en la vida. El Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque esa es una promesa, hermano. Pero todavía falta algo, hermano. Discernimiento. Discernimiento, claridad. El Señor revele esos misterios profundos, hermano. Esa verdad velada que solamente aquellos que buscan al Señor les es dada. Un corazón obediente, hermano. Un corazón que anhela y que ama al Señor. Ese es el desafío para la iglesia en estos tiempos. Padre Santo, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos esta palabra delante de ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. Porque aunque te amamos, Señor, hemos entregado nuestra vida a ti. Hemos declarado con nuestra boca que te necesitamos en nuestra vida y que nuestro Señor Jesucristo es Salvador. Cuando decidimos, Señor, cuando hacemos las cosas, nos equivocamos siempre, bendito. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra falta de claridad, de entendimiento, Señor, de comprensión de tu verdad, de tu palabra en nuestra vida, Señor. Que ya no juzguemos las cosas como nosotros creemos que deben de ser, sino como dice tu palabra, Señor, con verdad. Y que hay tanta profundidad, Señor bendito, en tu palabra revelada, Señor. Que no solamente es leer, que no solamente es aprenderse de memoria, sino que hay algo mucho más profundo y revelado para aquellos que te buscan, Señor.
Padre Santo, en esta mañana, Señor, como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor, danos a cada uno de nosotros, Señor, ese discernimiento, Padre, que nos ha faltado. Danos, bendito Padre, esa claridad de tu verdad en nuestra vida, Señor. Que podamos aborrecer el pecado como tú lo aborreces, Señor. Toda práctica, Señor, de pecado, bendito Padre, donde creemos que nosotros que no va a haber consecuencias, Señor, porque hasta ahora no la ha habido. Te pedimos perdón, Señor. Porque cuando desobedecemos, Señor, damos por vano tu sacrificio en la cruz. Señor, danos esa convicción, bendito Padre. Pon en nosotros, bendito Padre, esa claridad de tu verdad, bendito Dios. Que podamos, bendito Padre Celestial, entender y decidir, bendito Padre. Pero con entendimiento, Señor, con fe. No importando, bendito Padre, lo que nosotros pensamos o creemos, Señor, sino solamente la verdad de tu palabra, Señor. Quita todo egoísmo, soberbia, orgullo, Señor. Todo vicio, bendito Padre. Si hay pecado continuo en nuestra vida, Señor, quitamos y rompemos toda atadura, bendito Padre Celestial. Y hemos sido seducidos, engañados, bendito Padre, de una forma tan sutil que no nos hemos dado cuenta, Señor. Rompemos con esta mentira, bendito Dios. Oramos por los matrimonios, Señor, por las familias, Señor. Que haya verdad en nuestras familias, Señor. Que seas tú, Señor, quien tome el control, bendito Dios. Por favor, bendito Padre. Empieza a pedirle ahí al Señor, hermano. Pídele con tu boca, en tu mente, en tu corazón, ese discernimiento que necesitamos todos los días. Dile al Señor que te dé de su Espíritu Santo. Dile, Señor, necesito de tu Espíritu Santo, Padre. Dame de tu presencia, Señor, manifestada en obediencia, Señor, en claridad de pensamiento, bendito Padre, en discernir lo bueno y lo malo, Señor, en examinar, bendito Padre Celestial. Por favor, Señor bendito, ayúdanos, Señor. Tal vez hasta ahorita solamente hemos sido nosotros, Señor bendito. Perdónanos, Señor, si no nos hemos entregado totalmente a ti, Señor. Perdónanos, mi Cristo. Señor, dame de tu Espíritu Santo. Llama en esta mañana, hermano. Mejor tantas cosas que le pides al Señor, pero te has olvidado de la más importante, que es clamar por su presencia todos los días, tu Espíritu Santo en tu vida. Señor bendito, Señor de las luces, mi Cristo, danos de tu Espíritu Santo, Señor. Danos de tu verdad, bendito Padre. Si hay mentira, Señor, si hay pecado oculto, bendito Padre, si hay alguna atadura, Señor, por causa de haber abierto nuestro oído, Señor, a cosas que no debemos, haber visto lo que no debimos, Señor, haber participado de lo que no debimos de participar, Señor, te pedimos perdón, Señor. Trae esa liberación, Señor bendito, a nuestra vida en esta mañana, Señor. Y permite, bendito Padre, que haya, Señor, claridad de pensamiento, bendito Padre.
en lo que hacemos, decimos, pensamos, hacemos, Señor, que hay una claridad de tu verdad en nuestra vida, Señor. Alabamos y te bendecimos, mi Cristo. Espíritu Santo, ven en esta mañana, Señor. Llénanos, Señor, de tu palabra, de tu presencia. Decláralo, hermano, con todo tu corazón en esta mañana. Vamos a alabar juntos, hermano. A ti levanto mi voz. Dice el hermano. Yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayudas en mi debilidad, en ti seguro estaré. Yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayudas en mi debilidad, en ti seguro estaré. En ti seguro estaré. Aleluya, Dios. Aleluya, Dios. Aleluya, Padre. Aleluya. Toda gloria. Eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza. A ti levanto mi voz. Tú eres Señor, eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza. A ti levanto mi voz. Sí, Señor, creemos en ti. Que yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayudas en mi debilidad, en ti seguro estaré. Y yo creo en ti, Por tu fiel amor por mí, ayudas a Amén, Señor bendito. Alza tus manos al Señor, hermano. Que en verdad has creído esta palabra y este mensaje es para ti. Alza tus manos al Señor.
Padre Santo, Señor, aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está tu iglesia, bendito Padre. Aquí estamos, Señor, necesitados de ti, Señor. Humillados delante de ti, Padre. Reconociendo, Señor, que todos los días te necesitamos, Señor. Que tu palabra tiene que estar sembrada en nuestro corazón, Señor. Que tu verdad tiene que ser revelada, Señor, en nuestra vida, bendito Padre. Y todo aquello que hagamos, declaramos o pensemos, Señor, tengamos esa claridad, bendito Padre Celeste. Haz milagros, Señor. Puertas que han estado cerradas, Señor, ábrelas en esta mañana, Señor. Por favor, bendito Padre, bendice a mis hermanos, Señor. Dales la autoridad espiritual, bendito Padre. Dales, bendito Padre Celestial, el poder discernir, bendito Padre, con tu verdad, Señor bendito. Y quitar toda maldad, Señor, y todo pecado de nuestra vida, Señor. Que tengamos temor de ti, Señor, en un temor reverente, bendito Padre. En un corazón contrito y humillado que tú nunca vas a despreciarse. Gracias, mi Cristo. Toda gloria para ti, Señor. Te alabamos, Padre Celestial. Espíritu Santo, como nunca, Señor, tu presencia, Señor, y una convicción, bendito Padre, de tu verdad en nuestra vida, Señor. Toda gloria y honra para ti, Señor, en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Bendito seas por siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.